La temperatura en la ciudad de Rosario. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Agofa TV y ya están nuestros, a partir de ahora, ayer lo decía y la gente se reía de que cada persona que atraviesa esa puerta pasa a ser amigos de este programa. Está Santiago Pascual, abogado y prosecretario de la Fiscalía Extrapenal de Rosario, y está Marlene Diedrich, abogada, especialista en Derecho Ambiental, docente en la Facultad de Derecho de la UNR, la UCA y la UAI, y asesora legal ambiental en el ámbito público y privado, con quien vamos a hablar de derecho ambiental. Chicos, gracias por venir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes también. Y muchas gracias por la invitación a los dos. Está buenísimo que también en este espacio que hacen del Club de Derecho también podamos traer el derecho ambiental. Bueno, es un tema aparte que nos interesa, que nos gusta, que aparte, como hablamos antes, a las juventudes le interpela mucho la agenda socioambiental y demás, y por ahí tener esta mirada de cómo el derecho aborda este tipo de cosas, cómo también se puede ayudar a defender, si se quiere, el ambiente de esta forma. Está bueno, aparte hay algunos casos que podemos medianamente comentar así muy por arriba, pero para empezar, ¿qué es el derecho ambiental? ¿De qué hablamos cuando decimos derecho ambiental? Bueno, en primer lugar, si hablamos de derecho ambiental, nos tenemos que preguntar cuál es el objeto de protección del derecho ambiental, que es el ambiente, y ahí surge la pregunta de decir, bueno, ¿y qué es el ambiente? ¿Qué entendemos por ambiente? Y bueno, ahí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de ambiente estamos teniendo en consideración un concepto amplio donde no solamente involucra los recursos naturales, el agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna, la biodiversidad, bueno, todos los que podemos enumerar, sino que también involucra a los recursos culturales e incluso al hombre, a su calidad de vida, a su salud. Entonces podemos ver que hay un montón de cuestiones que quedan involucradas dentro de todo lo que es la problemática ambiental. Y bueno, y el derecho ambiental es un derecho muy nuevo, que surge en el derecho internacional en la década del 70 y que nuestro ordenamiento jurídico también es muy reciente, ya que fue incorporado con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. Y a partir de allí, bueno, se consagra el derecho a un ambiente sano, y también en este artículo se consagra un nuevo sistema de distribución de competencias, el sistema de presupuestos mínimos, donde la nación dicta las normas digamos, básicas, o ese estándar mínimo de protección ambiental, y las provincias pueden complementar a esa normativa, pero siempre respetando a ese estándar mínimo de protección. Bueno, y es allí que a partir del año 2002 comenzaron a sancionarse, bueno, distintas leyes de presupuestos mínimos. Exacto. Como decía Marlene, a partir del año 2002 empiezan a dictar estas leyes de presupuestos mínimos que después cada una de las provincias, como conocemos, nuestro país está conformado por la nación y las provincias en un sistema federal, entonces cada una de las provincias tiene la facultad de fijar estándares, si quiere más alto incluso, que esas normas que sacó el Congreso de la Nación. Claro. ¿Sí? Así entonces, por ejemplo, tenemos a nivel nacional la Ley General del Ambiente, que es una ley marco, donde se regulan principalmente todas las cuestiones más importantes relacionadas al ambiente, y después Santa Fe tiene su propia ley también, General del Ambiente. En realidad en este caso justo se dio al revés, primero salió la ley provincial y después la ley nacional, pero si no generalmente es al revés, ¿sí? Por ejemplo tenemos la ley de gestión de residuos sólidos urbanos, es decir, lo que tiramos cada uno nosotros acá en nuestras casas a nivel nacional, y después también tenemos la ley provincial e incluso también tenemos la ordenanza municipal, que bueno, lo que tiene la particularidad es que no pueden ir por debajo de los estándares fijados por la nación. Y bueno, tenemos muchísimas leyes envases de fitosanitarios, cuestión de adaptación y mitigación al cambio climático, un tema tan importante hoy en día y que tanta interés le genera a las futuras generaciones y a los chicos de 15, 18, 20 años. Cuestiones relacionadas al control de quema, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora en el río Paraná, así en el delta del Paraná, toda esa situación de hoy de que se están sufriendo quemas en el delta del Paraná, está regulado también por una ley de presupuestos mínimos. Y bueno, son dos en total, son varias, tampoco vamos a estar mencionando cada una de ellas, pero bueno, ese es el concepto en cuanto al ordenamiento jurídico marco ambiental acá en Argentina. En esto del derecho ambiental hay como dos cuidados que hay que tener, entiendo. Uno es por ahí el derecho ambiental que va
va hacia lo natural, hacia las reservas ecológicas, y otro, podríamos decir, el derecho ambiental que cuida lo urbanístico, ¿no? Los desarrollos urbanísticos que pueden poner en peligro al ambiente. Esto ¿cómo está regulado dentro de estos marcos normativos que tiene tanto la provincia como también la nación, o incluso las ciudades pueden tener sus propios marcos normativos con ordenanzas municipales, locales, ¿no? Exacto, cuando hablábamos también cuando pensamos en el ambiente no solamente el que está fuera de la ciudad, sí, el campo, la selva y demás, sino también el ambiente en el cual nosotros vivimos, el ambiente urbano. Y en ese sentido hay cuestiones que resultan de interés general a la sociedad, como puede ser, por ejemplo, la fachada de un edificio, bien esto que nosotros conocemos como estos edificios de patrimonio cultural. Eso también está protegido por el ambiente, ¿sí? Es verdad que quizás cuando hablábamos recién de leyes de presupuestos mínimos, todas ellas están pensadas más como un ambiente natural, ¿no? La protección de los recursos naturales, pero eso no quita que también el ambiente urbano esté protegido por el derecho ambiental, ¿sí? Claro, y lo importante a tener en cuenta que muchas veces cuando pensamos en un daño ambiental o en un problema ambiental, quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es una industria que contamina. Y en realidad, bueno, la verdad que cualquier actividad que hacemos todos, impacta sobre el ambiente. Lo que el derecho ambiental hace es un poco regular a ver cómo es ese impacto y en función de eso, qué actividades se pueden hacer y cuáles no. Tanto actividades industriales como actividades, agrícolas, como actividades de urbanización o como la vida cotidiana nuestra, como recién decíamos con el tema de la generación de residuos domiciliarios. Entonces, la verdad que es muy amplio el aspecto, los temas que regula el derecho ambiental en ese sentido. Exacto, por ejemplo, la ley de residuos domiciliarios trata desde el momento en que uno tira un papel en un tacho de basura en nuestras casas hasta que eso se recicla o se dispone de manera final en un relleno sanitario, ¿no? O sea, abarca todo lo que es la gestión y todos los actores que participan en esa gestión. Claro, y otro tema importante que ahora se me viene a la cabeza es que cuando estamos hablando esto del derecho ambiental no pensamos en algo restrictivo que tiende a prohibir o limitar, digamos, de forma extrema cualquier actividad, sino que todo se da en el marco de lo que se denomina el desarrollo sustentable o la sustentabilidad, para justamente lograr un equilibrio entre lo que es, proteger el ambiente, pero al mismo tiempo permitir un desarrollo económico. Claro. Entonces, la idea es como tratar de encontrar ese equilibrio a través del derecho ambiental. Ahí va. Quiero andar un poco más en esto de la cuestión urbanística y después vamos a por ahí lo que es más macro, que es lo de el tema de... ¿Querés corregir eso, Nico? A ver si lo corregimos mientras y les voy haciendo... Porque por ahí lo natural, lo que tiene que ver más con lo natural, hay como un marco más grande. Vos decías que eran muchas las normativas que podemos abordar. Ya les voy a preguntar por la ley de humedales también, que es como hoy el gran tema el gran tema que está en la agenda, esta agenda socioambiental que se milita mucho. Pero en cuanto a lo urbanístico, digo, entiendo una de estas que tiene que ver con lo urbanístico es lo de el control o la regulación de los residuos. Pero digo, cuando uno está por hacer una obra levantando un edificio, ¿no? Por ejemplo, ¿hay alguna cuestión, hay una ordenanza o algo que regule, por ejemplo, los residuos que esa misma obra está generando? Porque las obras, generan residuos en la construcción, ¿no? Que eso también afecta, si se quiere, un poco al ambiente urbanístico, no solamente al tránsito y demás, sino a los vecinos, a las vecinas. Por ahí se ponen los volquetes, esos especiales, para que lleven ahí los escombros o los desechos que tenga esa obra. ¿Hay algo que regule ese tipo de cosas también en cuanto a si se quiere, derecho ambiental urbanístico? No sé si se entendió algo de la pregunta. Sí, digamos, no sé si puntualmente las constructoras, pero cuando son emprendimientos que generan un gran volumen de residuos, llevan además un tratamiento especial, como ser se llama así, grandes generadores de residuos, ¿sí? También pensando, por ejemplo, en lo que es una construcción, podemos pensar en los requisitos que necesitan las construcciones, los edificios, para ser, por ejemplo, eficientes en materia energética. Ahí va. Bien, por ejemplo, ¿sí? De hecho, ahora hay el Taller Ecologista, que es una ONG acá muy importante de Rosario, está empezando a querer llevar adelante un proyecto para que también las nuevas construcciones tengan energía renovable en cuanto a
no solamente paneles solares fotovoltaicos para generar energía eléctrica, sino también los calefones, ¿calefones son? Sí. Claro, sí. Solares que calientan el agua a partir de la energía solar. Bien. Pensemos un también. proyecto de ordenanza que se está tratando desde el municipio, de la Municipalidad de Rosario, junto con Taller Ecologista. Exactamente. Sí, debe haber algunas otras organizaciones, yo lo vi por el Taller Ecologista. Ecologista. Ahí va, de ordenanza. Ahí va. No, y después, sí, por ejemplo, algunas constructoras que están, digamos, más amigables con el medio ambiente o que tienen esta visión de sostenibilidad, intentan, digamos, en todo lo que es la gestión digamos, del proceso en la construcción, de ir teniendo en cuenta esto que vos recién mencionabas, de ver, bueno, qué materiales usamos, a dónde disponemos los que ya no desechamos. Por ejemplo, yo conozco una donde todo el cerco de obra lo hacen con botellas plásticas. Entonces, esta empresa es una empresa B, una empresa de triple impacto, donde justamente intenta, digamos, dentro de todo lo que es su gestión, aportar su granito y de esta forma minimiza, digamos, aquellos recursos necesarios para hacer este cerco de obra, reutilizando las botellas plásticas, y bueno, es una forma de hacer sustentable, por ejemplo, su actividad. Bueno, es importante como también ha cambiado, no sé si ha cambiado, yo creo que lo empecé a escuchar más en los últimos años, esto de generar proyectos o obras que sean de triple impacto, ¿no? Que creo antes no sé si se hablaba tanto, quizá porque la militancia, el activismo, si se quiere, socioambiental ha crecido mucho en los últimos, no sé, 5 o 10 años, supongamos. Entonces como que se ha generado mucho más esto de que haya proyectos que incluso, bueno, hay muchas veces que obras que se hacen desde los mismos gobiernos no cumplen con algunas cosas, la eficiencia energética o este tipo de cosas que son también, hacen al impacto ambiental. Pasando ahora con lo de... Se me vino a la cabeza en un momento esto que estuvo muy en debate. Antes le decía lo de la ley de humedales, ya lo vamos a dejar para lo último de última. Pero una que me parece que debe estar dentro de estas leyes de derecho ambiental, pero más ligado a lo natural, es la de control del fuego, ¿no? El control del uso del fuego, creo que más o menos es más o menos así la denominación. Digo por casos que hemos visto como las quemas en Corrientes, bueno, lo que pasó aquí enfrente del Delta del Paraná, varios tipos de quemas o de incendios de pastizales que hubo, con quizás un mal manejo del control del fuego, ¿no? Del uso del fuego. ¿Qué es lo que dice esa ley de manejo del fuego? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que regula? ¿O qué es lo que intenta regular, mejor dicho, no? Sí, en realidad relacionado con este tema tenemos dos leyes de presupuestos mínimos. Una que es la del control de actividades de quema de pastizales y la otra es la del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Son dos leyes de presupuestos mínimos que, bueno, regulan distintas cosas. La de control de actividades de quema, justamente lo que regula es, regula como ese permiso que quien quiere realizar una quema dentro de su territorio, dentro de su propiedad, tiene que pedir una autorización. Entonces, no puede realizar esa quema hasta tanto no cuente con esa autorización. En este pedido van a figurar quién es el titular del predio, qué medios de fuego se van a utilizar, cómo se va a actuar ante un posible, digamos, incendio, bueno, y otras. Y la ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego justamente lo que regula es esto. En el caso de producirse una situación de este tipo, bueno, ¿cómo se va a actuar? Claro. Entonces, bueno, son dos leyes, digamos, distintas que regulan distintos aspectos que se complementan. Sí, yo creo que acá en Argentina tenemos muy buenas leyes y en cantidad y que regulan bastante. El asunto es que a veces esas leyes no se aplican tanto, no hay medios de control, ¿sí? Y quizás las ideas están muy buenas, hay muy buen contenido normativo. El asunto es después ver a quién le pedimos la autorización, si esa autorización después nos las entregan en tiempo y forma, después quién controla ese cumplimiento. Ese es el gran problema que tenemos acá, ¿no? Me parece que leyes hay. Exacto. Hay leyes. El asunto es después quién los controla. Claro. Porque, sí, decime. No, que por ahí, o sea, cuando también quizá un poco lo que hablabas antes, si querés dejamos para después, ¿no? El tema de la ley de humedales, o sea, hoy la situación que está pasando en el Delta de Paraná
yo creo que es solucionable con otras normas, sí, que ya están, como por ejemplo esto, lo del manejo del uso del fuego. El problema es que no se aplica. Ahora en una ley de humedales que está así también venga muy bien, ¿no? Habría que haber contenido y todo, pero bueno, ese es el asunto, ¿no? Tenemos leyes, hay que usarlas. Voy a hacer una pregunta media sonsa, pero ¿lo de presupuestos mínimos es una simple denominación o propiamente hay un presupuesto mínimo que hasta ahí es donde se puede gastar, entre comillas? No, cuando hablamos de presupuesto mínimo no hablamos de presupuesto monetario de plata, sino de, por decirlo de un modo, las bases que sienta el Congreso de la Nación, ¿sí? O sea, como como son bases conceptuales, ¿sí? Normas piso que no se pueden ir por debajo de eso después de las provincias. Ahí va. No estamos hablando de presupuesto monetario. Que exista como en cuanto a la protección ambiental, que exista un criterio uniforme en todo el país. Bien. Y luego cada provincia, en función quizás de la realidad de cada región, bueno, pueda establecer como sistemas más protectorios. Claro. Pero bueno, y acá también es importante tener en cuenta, y por eso también quizás esta necesidad de este criterio uniforme, que los recursos naturales no reconocen estas fronteras políticas, digamos, sino que la mayoría se trata de sistemas ecológicos compartidos. Entonces, bueno, por eso también es tan necesario tener este criterio común, digamos, y que luego, bueno, depende de la realidad de cada región, se establezca una regulación más exigente, digamos, pero nunca más flexible. En la provincia de Santa Fe, ¿qué tipo de regulación o normativas que protejan al ambiente o a sitios ay, ¿cómo no me sale ahora? Áreas protegidas. Áreas protegidas, exacto. ¿Qué hay en ese sentido? Bueno, acá en Santa Fe creo que hay que ir pensando las normas en base a los recursos naturales que tiene cada provincia, ¿no? Claro. ¿Sí? Por ejemplo, hay una ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y ambiente periglacial que a nosotros quizás no nos toca, obviamente, ¿no? Entonces, quizás lo que sí nos interesa acá en Santa Fe, me parece que tenemos muy buena legislación sobre protección de aguas, ¿sí? De ríos, de cauces, ¿sí? Y también, bueno, lo que siempre se habla es la normativa sobre la aplicación de productos fitosanitarios, ¿sí? Agroquímicos en los campos, que ese es un tema que siempre se debate bastante acá en Santa Fe, ¿sí? Exacto. Otros temas que también tienen regulación es el tema de bosques nativos, que esto sí por ahí uno no lo ve, no lo piensa tan cercano, pero la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos clasifica los bosques en 3 categorías, y bueno, en la provincia de Santa Fe también tiene su ley que complementa a esa ley nacional en el tema de bosques nativos y que se relaciona mucho con lo que recién Santi mencionaba con el tema de productos fitosanitarios, ya que bueno, muchas veces, digamos, una de las problemáticas del desarrollo de la actividad productiva justamente viene de la mano con esto de la deforestación por la expansión de la frontera del siembra. Entonces acá entra en juego, por ejemplo, la ley de bosques nativos. Y respecto de lo que mencionaba Santi sobre el uso y aplicación de fitosanitarios, sí es importante tener en cuenta que bueno, es un tema que hoy en día se escucha mucho y que fundamentalmente esta problemática se ve en lo que es la zona periurbana. Entonces hay como 2 cuestionamientos. Por un lado, acerca de la toxicidad de los productos fitosanitarios y por otro lado, a dónde se pueden aplicar. La ley provincial establece una serie de distancias dependiendo del tipo de producto, porque los productos fitosanitarios digamos, se los clasifica toxicológicamente. Entonces, en función del producto, se va a poder aplicar a una determinada distancia de lo que es el tejido urbano. Y acá nos encontramos con un nuevo problema en el sentido de que para poder decir, bueno, este producto se puede aplicar, por ejemplo, en esta distancia, decimos desde dónde contamos el tejido urbano. Y ahí vemos que es fundamentalmente en el año 2008, donde bueno, hubo una acción judicial por esta problemática, se empezó a evidenciar que muchas de esas ordenanzas municipales estaban desactualizadas o directamente no establecían este límite. Entonces teníamos una ley provincial, pero no la podíamos aplicar porque no sabíamos desde dónde contar. Entonces, bueno, esas son un poco quizás las problemáticas o las dificultades a las que nos enfrentamos teniendo esta normativa ambiental. Claro. Esas normativas en cuanto al tema de los agroquímicos y fitosanitarios, que es un gran problema que tiene nuestra provincia, sobre todo en áreas por ahí más regiones más productivas, digo, por ahí el sur santafesino o una parte del norte santafesino incluso, la zona centro, hay alguna parte ahí bastante productiva. Digo,
¿Dónde protege la ley a los vecinos y vecinas, ¿no? En esto del tejido urbano que vos marcabas, Marlene, hasta dónde empieza y dónde termina el tejido urbano. Pero, ¿cómo protege si, más allá de que se esté aplicando dentro de esa área de no contacto con el tejido urbano, si afecta a algún vecino, alguna vecina, algún chacarero que cuide ese campo, por ejemplo, que tenga después algún tipo de cáncer o alguna enfermedad? Hay casos de esto, no me estoy acordando ahora bien dónde, pero hay casos de esto. ¿Esa norma protege de alguna forma al vecino, a la vecina de esos lugares donde se aplican ese tipo de agroquímicos? Exactamente. Esa norma lo que busca es proteger a los vecinos que viven en esas localidades donde se produce actividad agropecuaria, ¿bien? Porque lo que hace es fijar un límite al cual no se puede contaminar, ¿bien? Entonces, con eso buscamos que la deriva, ¿sí?, de la aplicación de agroquímicos no llegue hasta los hogares de los vecinos, ¿bien? Para prevenir, obviamente, enfermedades y afecciones a la salud. Acá en Rosario, en la Facultad de Medicina, está el Instituto de Salud Socioambiental, ¿sí?, que es un instituto que se dedica, entre muchas cosas, a esto, ¿sí?, a estudiar las afecciones a la salud de los pueblos santafesinos que se ven afectados por la aplicación de agroquímicos. Bien, la verdad que hace poco tuvieron un reconocimiento internacional muy importante por un artículo que publicaron. Es un grupo que trabaja bastante en ese sentido. De hecho, el viernes miércoles, jueves y viernes de la semana pasada fue un congreso internacional. Exactamente. De salud socioambiental. De salud socioambiental. Pero bueno, por ejemplo, cuando hablábamos antes de leyes de presupuestos mínimos, el Congreso de la Nación no sacó ninguna ley de presupuestos mínimos sobre límites mínimos para la aplicación de productos fitosanitarios. Entonces, acá en Santa Fe tenemos una ley que es del año 95, Sí, 95 es. La actividad agraria del año 95 no es la misma que hoy. Hoy ya tenemos una producción de productos transgénicos, inclusive, que soportan más cantidad de productos químicos, entonces no es la misma realidad. Y el asunto también es que después, lo que decía Maru, cada municipio también puede fijar sus límites, entonces no hay un criterio uniforme. Eso fue lo que decía Marlene en cuanto se descubrió. Sí, y acá en este tema me parece que es importante también mencionar que la Ley General del Ambiente, que tenemos que es una ley de presupuestos mínimos, regula una serie de herramientas o instrumentos de la política ambiental, y entre esas herramientas, una de las más importantes, o bueno, una de las herramientas es el ordenamiento ambiental del territorio, que justamente lo que tiende es a regular el uso del suelo. Y en este caso, en el problema de uso y aplicación de fitosanitarios, bueno, es fundamental que se haga uso de esta herramienta, porque bueno, la realidad es que, digamos, el desarrollo de la actividad productiva como la expansión también del ejido urbano no es algo estanco, sino que es algo que está en constante movimiento. Entonces, en muchas localidades lo que ocurre es que zonas que antes eran productivas ahora se transformaron en zonas urbanizadas, y al mismo tiempo zonas que antes digamos, eran zonas de conservación, como el tema de bosque nativo, se ha corrido la frontera de siembra y se han transformado en zonas rurales. Entonces se produce este choque de límite entre lo urbano y lo rural, como de una forma desordenada, por así decirlo, como que no hay una planificación a largo plazo. Entonces, por ahí un productor que en su momento no tenía ningún límite, digamos, o no tenía este problema de las distancias, actualmente se encuentra que por ahí no puede aplicar porque al lado hay una casa. Claro. O al revés, que este productor se fue al lado de una casa. Claro. Entonces, bueno, es como que no hay una regla fija, sino que está en constante movimiento y es necesario... Sí. Quizás con la pregunta que hacías vos, ¿a quién protege la ley? Creo que con esta reflexión protege un poco a los dos. Protege, digamos, al productor que tiene su campo y que quiere que haya un ordenamiento territorial para asegurarse que el pueblo no crezca hacia donde está su campo y su campo no quede como improductivo, pero también a la población que sepa que en este lugar no va a sufrir deriva de aplicación de agroquímicos. Entonces, por eso también este instrumento del ordenamiento territorial del suelo, que sepamos cuáles son los límites y hacia dónde van a crecer los pueblos y las localidades para saber también qué campos van a ser productivos y cuáles no. O sea, es también un poco eso. Y creo que también ahí volvemos al concepto de desarrollo sostenible, ¿no? De que el desarrollo puede ir protegiendo los recursos naturales y a la salud de las personas. Claro. Es cuestión de ordenarlo, de acomodarlo. Quizás no hay, desde los ejecutivos, digo, tanto nacional, provincial como los locales,
una cuestión uniforme, y lo entiendo por este lado y veo si lo estoy entendiendo bien. Esto de por ahí una cuestión, una uniformidad, un criterio, por ahí no sé si criterio, pero sí una vocación de ponerse de acuerdo, lo planteo así, de decir, bueno, tengamos un desarrollo territorial que tenga como premisa el desarrollo sostenible y que podamos, dentro de lo que se pueda, proteger a todos, tanto al vecino y a la vecina que vive cerca de un campo, como también al productor, ¿no? Porque tanto el vecino y la vecina tienen el derecho a vivir donde quiera y el productor a producir donde tenga su campo, digo. Pero quizás falta por ahí ese acuerdo entre los ejecutivos para bien ahí, Nico, cómo solucionó todo el tema del audio. Un acuerdo de los diferentes ejecutivos y por ahí un mejor trabajo desde lo local, ¿no? En cuanto al ordenamiento territorial, ¿no? Y al desarrollo territorial también, ¿no? Sí, porque esto aplica no solamente, o sea, recién estábamos dando el caso del campo, ¿no? Pero también aplica en un ámbito urbano cuando las industrias crecen a donde están los vecinos o cuando los vecinos crecen hacia donde están las industrias. Claro. Yo quería preguntar justamente con lo que está pasando ahora en el Parque Independencia, que hay una industria muy grande, la cual va a estar en el medio del verde. ¿Qué tal libremente uno puede decir, bueno, acá es un espacio verde común, vamos a construir esta empresa enorme, la cual te vende comida rápida? Tipo... ¿Qué tema? Claro. Sí, bueno, sí, la verdad que estos son los conflictos a los que nos enfrentamos en materia ambiental. Y acá, bueno, quizás también un tema importante para decir, bueno, qué se permite que se instale o no en un lugar. No sé si en este caso puntual, pero sí, cuando hablamos también de las industrias y demás, hay otra herramienta sumamente importante que regula la Ley General del Ambiente, que es la evaluación o el estudio de impacto ambiental, donde justamente lo que se analiza es, bueno, a ver, esta actividad, ¿qué impacto va a tener sobre el ambiente? ¿De qué manera va a perjudicar? Y en función de eso, se permite o no que esa actividad se desarrolle o se instale en un lugar determinado. Y se tienen en cuenta un montón de variables a tener en cuenta. La generación de residuos que va a generar, la magnitud de la obra, por ejemplo, si hay que deforestar o no, qué cambios de uso se tienen que dar en el suelo. Bueno, son un montón de cuestiones que están reguladas en la norma, en nuestro caso en un decreto reglamentario. Y bueno, entonces en función de eso es que la autoridad administrativa decide o no que determinada actividad se pueda desarrollar en un determinado lugar. Y eso un poco también va a lo que hablamos antes de que las normas existen en el tema de aplicarlo. Sí. Esto que Marlene recién les contaba de los estudios de impacto ambiental, o sea, cada emprendimiento, cada actividad que se quiera desarrollar y que pueda tener una afección al medio ambiente necesita para eso un certificado de aptitud ambiental, ¿sí? Claro. Obtener un certificado de aptitud ambiental, que es, digamos, la aprobación que se da después de la evaluación de impacto ambiental. La provincia de Santa Fe hace 2 años sacó una resolución reconociendo que en nuestra provincia solamente el 1% de las industrias tienen este certificado de aptitud ambiental. Lo que pasa es que también es, bueno, ¿qué recursos se le va a dar a la autoridad de aplicación que tiene que evaluar todos esos estudios de impacto ambiental? ¿Sí? Entonces, quizás es un poco eso también, ¿no? De normas claras que protejan a todos. ¿Sí? Quiero pasar me gustó eso que trajiste. Yo no le voy a tocar porque sé que es un tema medio muy reciente. Aparte hay cuestiones ahí no solamente sensibles desde aquellos que están de acuerdo con que esta industria se instale y se siga expandiendo, sino también desde los defensores, los amigos del parque o aquellos que cuidan los árboles, por ejemplo. Mañana en uno de los programas que está en Agofa TV se va a hablar de este tema. Ya lo estuvimos hablando también en ese mismo programa, esto de la instalación de esta empresa de comida rápida. No la voy a nombrar tampoco para no hacerle publicidad, pero digo, quiero entrar en lo de el cuidado de los ríos, de los cauces, que también hay casos de contaminación o de desechos de tóxicos en algunos refugios, no es refugios, sitios de cuidado, reservas, ahí está, reservas en arroyos que están cercanos al Gran Rosario, ¿no? ¿Cómo es la normativa ahí? ¿Cómo la gente o vecinos y vecinas que viven cerca pueden denunciar que hay alguien que está contaminando estos lugares? ¿De qué forma se protege tanto a la industria, si se quiere, como a los vecinos y vecinas?
Bueno, acá en Rosario tenemos dos grandes arroyos, que son el arroyo Ludueña. No está funcionando. ¿Qué está Nico. fallando, Nico? No está funcionando el micrófono. Hagamos una cosa, Nico. Hacemos un cortecito, entonces. ¿No? ¿Seguro? Estamos con un tema con los micrófonos. Estamos con un tema con los micrófonos. Ahí está. Ahí está. Si quiere uno se puede venir a sentar acá. O se sientan los dos acá y vos te vas allá. Sí. Como quieran. Dale. Está muy bien así, nos vamos compartiendo, no pasa nada. Sí, que es tranquilo. Dale. Bueno, acá en Rosario, lo que les comentaba, tenemos dos grandes arroyos, ¿sí? Lo que son el Saladillo y el Ludueña. Y bueno, después tenemos el río Paraná que atraviesa varias provincias. Hay una situación conflictiva ambiental en ambos arroyos, o sea, esto es lo sabido, que tienen bastantes problemas de contaminación ambiental. Por distintos motivos. Vos recién mencionabas quizás lo que son las industrias que vuelcan. Bueno, en cuanto a normativa, hay una normativa provincial que establece, digamos, cuando una actividad industrial o cualquier actividad vuelca efluentes a los arroyos, se tiene que analizar cuáles son los parámetros contaminantes de ese efluente y deben estar por debajo de un nivel de tolerancia, por decirlo de un modo, ¿sí? Por debajo de ese nivel de tolerancia no sería contaminante, porque digamos todos los cursos de agua tienen ciertos microorganismos que viven ahí, metales y esas cosas. Exactamente, entonces la idea es que estén más o menos al mismo nivel de lo que ya es el curso natural de por sí. Bien, a su vez también todas estas actividades tienen que tener lo que hablábamos recién, el certificado de aptitud ambiental. ¿Sí? Entonces, en cuanto a modo de proteger estos cursos, sí es eso, es que los efluentes que se vuelquen, primero, que tengan autorización para ser volcados, segundo, que se vuelquen por debajo de los parámetros legales, ¿sí? Claro. Ahora bien, cuando eso no sucede, ¿cuál es la herramienta que tienen los vecinos? Bueno, eso es un tema conflictivo de lo que es el acceso a la justicia ambiental, claro, el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones, ¿sí? Esos son los tres pilares de lo que se llama la democracia ambiental, ¿sí? Los repito, ¿no? Acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones, es decir, que se consulte a los vecinos al momento de otorgar un certificado de aptitud ambiental, por ejemplo, y el acceso a la justicia en materia ambiental. Y cada uno de esos tres pilares van de la mano. Es muy difícil imaginarse ir a un juicio sin tener previamente información sobre la empresa que querés demandar. Claro, claro, sí. Y bueno, y esos también son puntos conflictivos. Hace poco, no sé si querés hablar del acuerdo, Jesús. No, que en este tema sí es importante mencionar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe, muy reciente, adoptado en el año 2018, aprobado por Argentina en 2020 y que entró en vigencia en el 2021, o sea que es muy nuevo, reciente, como toda la materia ambiental que veníamos diciendo que es una materia muy nueva, que regula estos tres derechos de acceso. Y que, bueno, relacionado con este tema, regula especialmente lo que es el acceso a la justicia ambiental, que en nuestro país realmente, y bueno, fundamentalmente también en nuestra provincia, es como un tema pendiente en el sentido de, bueno, cómo acceder a la justicia, quiénes son los encargados de resolver estas cuestiones, la importancia o la necesidad de la capacitación de los funcionarios, o bueno, de quienes tengan que decidir, y a su vez, digamos, destacar que en la mayoría de estas cuestiones ambientales se trata, lo que decimos, de casos complejos, fundamentalmente por encontrarse en tensión, digamos, derechos individuales, por ejemplo, a producir, y, digamos, o en contra o en conflicto con derechos de incidencia colectiva, que, por ejemplo, bueno, todo lo relativo a la protección del ambiente, que es un bien colectivo, configura este derecho de incidencia colectiva. Entonces, bueno, dada esta complejidad y la complejidad de la prueba ambiental, que también es todo un sistema complejo, dificultoso y costoso, es que hace necesario, digamos, también tener en consideración la importancia de que desde las justicias del Poder Judicial se tome la iniciativa, digamos, de tratar estas cuestiones y por, digamos, gente que esté capacitada en el tema, fundamentalmente por lo que es la complejidad de la cuestión. Sí,
quizás vos me preguntabas qué hace un vecino ante una situación que ve que están contaminando un río, ¿no? Claro, sí. Estaría buenísimo que vos, como también vecino de esta localidad, tengas la respuesta a eso. Pero no la tenemos, no la tenés y quizás no la tenés que preguntar a nosotros porque no hablamos de eso, no hablamos de cómo llegar a la justicia. Bien, o sea, estaría buenísimo que vos sepas qué es lo que puedes hacer, qué es lo que tenés que hacer. Y bueno, eso es un poco también el tema del acceso a la justicia, que cada uno de nosotros sepa qué hacer ante esa situación. La realidad es que hoy la solución a eso es ir a una ONG o con un abogado, pero que la realidad es que también son procesos que son costosos, ¿sí? El tema del costo de la prueba, imagínate que tenés que ir a tomar una muestra del río que está contaminado, ya sea antes o después de donde está, vos suponés que la empresa está volcando, ¿sí? Para ver cómo es el parámetro antes del río, antes del vuelco y después del vuelco, para hacer esa comparación. Sí. Eso tiene costos, o sea, tenés que llevar a un laboratorio, hacer los análisis, pagarle a un abogado, pedir la información y demás. Son todos costos que quizás nosotros acá tenemos, por ejemplo, la experiencia de Brasil. Brasil tiene lo que llaman las fiscalías ambientales, ¿sí? Yeah. En Brasil, generalmente estos juicios ambientales no los interponen las ONGs o personas particulares, sino que van ante lo que llaman las fiscalías civiles ambientales, que son después quienes cargan con todo esto de hacer las pruebas, llevar a juicio a las empresas, y eso es algo que acá en Argentina no existe todavía. Hay una experiencia muy buena en Jujuy, Salta también tiene una experiencia, Misiones sacó una ley ahora creando fiscalías ambientales civiles, todavía no se, si bien está la ley, todavía no se implementó. Corrientes también tiene una fiscalía, pero no está tan desarrollado. Y bueno, eso quizás es un poco también lo que hablamos del acuerdo de Escazú, ¿no? De tener funcionarios que estén capacitados en eso y que puedan facilitarnos a todos los vecinos el acceso a la justicia. Claro. Acá en Santa Fe, bueno, como mencionaba al principio, yo trabajo en una fiscalía extrapenal, es una fiscalía civil, por decir un modo también, que tratamos de también llevar adelante estos juicios ambientales, ya hemos llevado varios. Pero no somos una fiscalía civil ambiental propiamente dicha, ¿sí? Claro. Somos una fiscalía que abarca muchos temas, entre los cuales, por orden del Procurador General de la Corte de Santa Fe, Jorge Barraguirre, los fiscales están empezando a llevar adelante esa acción. Acá en Rosario es la fiscal María Laura Martínez, que ya interpuso varias demandas, ¿sí? También por el arroyo Saladillo, por el arroyo Ludueña, bueno, y otros conflictos más. Pero bueno, en la medida de lo posible, porque tampoco somos una fiscalía ambiental, ¿sí? Y también es mucha voluntad de la fiscal y del procurador que tanto lleva este motor. Tratando de eso, facilitar el acceso a la justicia a los vecinos cuando tienen un conflicto. ¿Bien? Una cosa que quería destacar del acuerdo de Escazú es que este acuerdo como que jerarquiza un poco más y respeta un poco más la participación de los militantes, los activistas ambientales, el cuidado de estos activistas ante marchas, ante movilizaciones, los periodistas que se dedican también a la cuestión ambiental. Es muy importante que esa parte que tiene el acuerdo de Escazú y que por suerte nuestro país ha suscrito a eso. Y vuelvo a una pregunta que la nombraban recién y que tiene que ver con esto último. ¿Quién debe ser el organismo, si se quiere, o la entidad que garantice esa democracia ambiental, ¿no? ¿Quién tiene que ser el garante de eso? ¿Tiene que ser la justicia? ¿Tiene que ser el ejecutivo con algunos programas de cuidado ambiental? ¿Tiene que ser los congresos generando leyes que protejan, que sean garantes de esa democracia ambiental? ¿Quién tiene que, o es una combinación de todo? ¿Quién tiene que ser ese garante de la democracia ambiental, no? ¿Qué les parece? Que un poco todos, cada uno desde su lugar, desde la responsabilidad o de la tarea que tiene que realizar, bueno, debe cumplir un poco este rol, como vos recién mencionabas, desde el Poder Legislativo, bueno, al sancionar estas normas ambientales, desde el Ejecutivo, bueno, hacerlas cumplir, implementarlas, y desde el Poder Judicial, justamente ante esta falta de cumplimiento o ante las causas judiciales por estos conflictos ambientales que llegan, bueno, tiene que resolver y ver de qué forma dar respuesta. Y relacionado con la democracia ambiental, y que un poco recién lo mencionábamos, también el rol fundamental que juegan las ONG en todo este tema, que son un poco las que también, digamos, representan a la sociedad o a los distintos sectores y que llevan adelante también esta democracia ambiental. No sé si vos, Santi, querés agregar algo. No, opino eso, quizás haciendo también un paralelo con un conflicto puntual como es el cambio climático, cuando claro, sí.
cuando se empezó a debatir sobre el cambio climático, quizás más a nivel internacional, se hablaba de lo que es la gobernanza climática, ¿bien? ¿Quiénes tienen que resolver esto? Y en un principio, previo al Acuerdo de París, quizás se pensaba más una gobernanza en base a que son los estados nacionales en negociaciones internacionales quienes van a traer la solución a todo esto. Pero hoy no, hoy ya se habla de una gobernanza, lo que se denomina policéntrica y multinivel, en el sentido que son muchos centros tomadores de decisión los que van a resolver esto, o sea, no solamente estados nacionales, provincias, municipios, empresas. Las empresas también son parte de toda esta solución a todo esto, los ciudadanos, y en distintos niveles, ¿sí? No solamente Estado nacional, sino cada uno de todos estos niveles. Entonces la solución a todo esto no viene de arriba mágicamente, sino que depende, me parece, de todos nosotros. Claro. Sí, obvio. Del poder legislativo que saque buenas leyes, que hay muy buenas leyes, poder ejecutivo que controle, poder judicial que también saque sentencias con una mirada ambiental, ONGs, el Ministerio Público Fiscal también. Creo que depende de todos, es algo global que es lo que siempre dice, cada uno es la causa y la solución de todo esto. Chicos, la verdad que me está gustando mucho, me ha gustado mucho lo que hemos charlado, y ahora sí quiero cerrar con esto que es como, si no la gente después va a hacer comentarios, va a decir, che, no hablaron de esto, que es como el gran tema, el gran pedido, algo que la sociedad se viene manifestando hace mucho, que es la ley de humedales, ¿no? Yo tengo una opinión que para mí la ley de humedales sirve, pero con la ley de humedales no alcanza para terminar de proteger al ambiente y a los humedales. Pero bueno, quiero preguntarles, hasta ahora hay como un proyecto que cuida la ley de humedales, hay varios que buscan nuevos proyectos que se han presentado en los últimos años. Esas leyes que se han debatido últimamente, ¿qué le falta? ¿Por qué no se logra impulsar? ¿Por qué nuestro humedal que está aquí enfrente de la ciudad sigue teniendo este daño ambiental que le han provocado? ¿Y qué se puede hacer, ¿no? También dentro de la construcción de una mejor ley de humedales, ¿no? Bueno, bien, sí, de los distintos proyectos de ley que se han presentado, bueno, el último que ha sido un proyecto consensuado de muchos proyectos, fundamentalmente los temas que trata este proyecto de ley es, bueno, en primer lugar, ¿qué es un humedal? Es fundamental que cuando queremos proteger un recurso natural podamos definirlo y en función de eso ver qué es lo que vamos a proteger. Después otro tema importante es, bueno, cuáles son los servicios ambientales que estos recursos nos prestan, porque, digamos, se protege al recurso natural por los servicios ambientales que prestan, no solo al hombre, sino a la naturaleza en su conjunto. Y en el caso puntual, bueno, de los humedales, un tema importante también que esta ley trataba era el ordenamiento o el inventario de humedales, porque justamente para poder proteger a este humedal necesitamos poder previamente identificarlos, saber a dónde están, qué características tiene, y en función de eso determinar cuáles son las actividades permitidas y prohibidas que se pueden hacer en este humedal, porque como decíamos, por este concepto de desarrollo sustentable, algunas cosas se permiten, bueno, y otras no. Entonces, bueno, un poco yo creo que este proyecto, digamos, no ha salido porque, bueno, es como que se tienen que poner de acuerdo distintos sectores en cuestión a estos temas, que son realmente, bueno, temas muy controvertidos, donde hay intereses políticos, económicos, sociales y de distintos tipos, y por eso es que muchas veces nos encontramos con esta traba de que este proyecto de ley que sería tan necesario no sale. Pero también tener en cuenta que no porque salga la ley los incendios se van a terminar, porque esto viene de la mano a lo que decíamos recién. Hoy en día tenemos muchas normas y si no se cumplen, el daño ambiental sigue existiendo. Entonces, bueno, ayudaría, pero no es así imprescindible, digamos. Bueno, completísimo lo que dijo Marlene. No tengo mucho más para aportar. No, pero realmente, si bien antes quizás decíamos que tenemos muchas leyes, también vendría muy bien una ley de humedales, porque no tenemos una ley de presupuestos mínimos que regule lo que son los humedales a nivel nacional. Claro. Y que a veces pensamos en humedales como el delta de Paraná, pero humedales adquiere distintos tipos de formas y de paisajes, ¿sí? De hecho, creo que es una definición amplísima que da la Convención de Ramsar, que abarca muchísimo. Y entonces me parece sería muy interesante que el Congreso Nacional
fije, lo que hablábamos recién, unos presupuestos mínimos para todo el país y que en base a eso después las provincias puedan rolar por encima de eso. Claro. Y un aspecto muy importante que decía Marlene es el inventario. O sea, para proteger algo tenemos que saber qué es lo que estamos protegiendo. O sea, cuáles son los humedales que tenemos en el país, de qué modo hay que protegerlos, cuáles son los distintos niveles de protección que tiene que tener cada uno de esos. Y ahí es donde también surge el conflicto, ¿sí? Los semáforos, el verde, amarillo y rojo. Uh-huh. En cuanto a más protección intermedia o menos protección, dependiendo la biodiversidad de cada lugar, ¿sí? Y eso quizás es lo que genera tantas trabas, porque antes hablábamos, por ejemplo, de la ley de glaciares. La ley de glaciares no abarca todo el país. Si bien tuvo muchas trabas, no abarca todo el país. Humedales abarca todo el país. Y creo que quizás hay tanto interés en el juego que eso es lo que genera tantas trabas. Pero me parece que una ley de humedales sería importantísimo. Excelente, excelente. Santi, Marlene, gracias por todo este tiempo que se han tomado para charlar con nosotros. No sé, hablemos hablado una banda de tiempo, ni sé cuánto es, hace un montón que estamos. Así que bueno, gracias por tomarse el tiempo para charlar con nosotros, por hacer docencia también, porque nos han explicado muchas cosas. Si quieren y si les quedó algo para cerrar, lo que quieran, desde este lado, solamente gracias por el tiempo. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. La verdad que la invitación fue muy linda y repito lo mismo que dije al principio. Está buenísimo que charlemos de estos temas acá. El derecho ambiental es algo nuevo que viene a traer muchas soluciones también y que quizás no es tan conocido, ¿sí? Pero se puede dar también muchas soluciones a través de lo que es el derecho ambiental. Así que muchas gracias por invitarnos y también poder contar a la audiencia estas cosas. Bueno, yo también les agradezco mucho. La verdad que está muy bueno contar con este espacio, con estos espacios y fundamentalmente en materia ambiental que, como decíamos, necesita esto de que todos conozcan la problemática, de que existe, qué es lo que se puede hacer, porque bueno, es un derecho en formación y que lo vamos construyendo entre todos. Entonces, bueno, esto facilita y nos ayuda a poder dar a conocer bueno, esta rama del derecho que tanto nos apasiona. Sí, se notó. Muchachos, gracias nuevamente por haber venido. Gente, hacemos una breve pausa y nos queda la última media hora de este programa.